Muy buenos días, público oyente de esta revista panameña de legislación financiera. Les habla Edwin Tuño, quien en el día de hoy continuará con el tema de la superintendencia de bancos como supervisor y regulador de la banca en Panamá. Nosotros nos fundamentamos en el Decreto Ejecutivo 52 de 2008 y hoy veremos el Acuerdo 7 de 2015 de 9 de junio del 2015, que se llama Catálogo de Señales de Alerta para la Detección de Operaciones Sospechosas relacionadas con el blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, para el público en general, para mis estudiantes de finanzas y banca y para los que están haciendo carrera y que necesitan manejar esta información y que solo están escuchando lo que le dicen sus ejecutivos superiores y que ellos necesitan también leer la fuente para saber lo que hay. Entonces, vamos a ver pues el fundamento de la ley 22. Nosotros vamos nuevamente a ver que mediante el acuerdo U12-2005 la Superintendencia de Banco estableció los lineamientos para la prevención del uso indebido de los servicios bancarios, que en el acuerdo 12-2005 se establece que la Superintendencia de Bancos, mediante acuerdo especial conexo, actualizará periódicamente una guía de ejemplos de operaciones que merecen observación más atenta de cada banco y empresa fiduciaria para determinar conjuntamente con otros elementos de análisis si constituyen operaciones sospechosas que puedan relacionarse con el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, que dentro de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera, GAFO, se establece que si una institución financiera sospecha o tiene motivos razonables para sospechar que los fondos son producto de una actividad criminal o están relacionados al financiamiento del terrorismo, a esta se le debe exigir por ley que reporte con prontitud su sospecha a la unidad de análisis financiera, que en nuestro caso corresponde a la unidad de análisis financiero, que la unidad de análisis financiero para la prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo emitió resolución administrativa AL1-2015 de 23 de enero del 2015, mediante la cual dispone, entre otras cosas, que los sujetos obligados adopten el manual de señales de alerta, el cual fue elaborado para mejorar el funcionamiento del organismo de supervisión y control de la actividad, que por medio de la Ley 23 del 27 de abril de 2015 se adoptan medidas para prevenir el blanqueo de capital, el financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, que de conformidad con el artículo 22 de la Ley 23 del 2015 le corresponde a la Superintendencia de Bancos supervisar en materia de prevención del blanqueo de capital, el financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, los bancos y las empresas fiduciarias y cualquier otra actividad que éstas realicen a las empresas financieras, a las empresas de arrendamiento financiero, leasing, empresas de factoring, los emisores o procesadores de tarjetas de débito, crédito, prepaga, que sean estas personas naturales o jurídicas, y a las entidades emisoras de medios de pago y dinero en efectivo, que según lo establecido en la Ley 23 del 2015 para la prevención del blanqueo de capital, el financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, la Superintendencia de Bancos le corresponderá supervisar y regular en materia de prevención del blanqueo de capitales otros sujetos obligados adicionales a los bancos y empresas fiduciarias que ya se encontraban bajo su supervisión, que el artículo 54 de la Ley 23 de 2015 establece que los sujetos obligados deberán comunicar directamente a la unidad de análisis financiero cualquier hecho, transacción, operación que puedan estar relacionadas con delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva con independencia del monto, que no puedan ser justificadas o sustentadas. Que en sesiones de trabajo de esta junta directiva se ha puesto en manifiesto la necesidad y conveniencia de actualizar la guía de operaciones sospechosas, la guía de sospechosa para bancos y empresas fiduciarias en base al manual de señales de alerta elaborada por la unidad de análisis financiero a partir de las recomendaciones de los diversos organismos de supervisión. Acuerda, ámbito de aplicación. Los bancos y grupos bancarios, según sean estos definidos por la Superintendencia de Bancos, empresas fiduciarias, empresas financieras, empresas de arrendamiento financiero, empresas de factoraje, emisores o procesadores de tarjetas de débito, crédito, prepagas que sean estas personas naturales o jurídicas, incluyendo aquellas que emiten y operen sus propias tarjetas, las entidades emisoras de medios de pago y dinero electrónico y otros servicios corporativos realizados por las empresas.
En caso de los sujetos obligados mencionados en los literales C, D, E, F, G y H, solo les serán aplicables las señales de alerta que están relacionadas con las actividades que llevan a cabo dichos sujetos obligados. Catálogo de señales de alerta. Adóptese el siguiente catálogo de señales de alerta, el cual contiene aquellos comportamientos del cliente, del empleado, las compañías, así como las características de ciertas operaciones financieras que podrían conducir a detectar una operación sospechosa relacionada con el blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, la cual no necesariamente esté listada en el presente acuerdo. Los sujetos obligados deberán examinar con especial atención las operaciones o comportamientos que se señalan en el presente acuerdo, con el objeto de determinar, tomando en consideración otras señales, factores y criterios, si las mismas constituyen operaciones sospechosas vinculadas a riesgo de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Alertas relacionadas con el comportamiento del cliente. Los sujetos obligados deberán prestar especial atención a los siguientes comportamientos o acciones adoptadas por los clientes. Cliente que se rehúsa o evita entregar información actual o histórica relacionada con su actividad económica, creencias o capacidad financiera al momento de realizar una operación. Cliente que no desea le sean enviados correos con sus estados de cuenta y tampoco los retira personalmente o lo hace muy esporádicamente. Cliente que insiste en que una operación se realice con extrema rapidez, evitando cualquier trámite sin justificar el motivo de su apremio. Cliente que, al efectuar una operación, elude entregar información respecto al origen y destino de los fondos y el propósito de la operación. Cliente que ofrece pagar comisiones por los servicios solicitados sin justificación legal o lógica. Cliente que rechaza, intenta sobornar, amenaza a funcionarios bancarios para no diligenciar completamente los formularios de vinculación o para que le acepten información financiera falsa. Cliente que al solicitar la información se muestra nervioso, duda de sus respuestas o consulta datos que presenta escrito. Cliente que se presenta frecuentemente a realizar transacciones en efectivo acompañado de una misma persona. Personas que se presentan frecuentemente a realizar transacciones en efectivo a una misma cuenta. Cliente catalogado como persona expuesta políticamente que trate de evitar el adecuado y completo diligenciamiento de los documentos de apertura o no justifica adecuadamente el origen del dinero con el que se vincula. Cliente que solicita que no se incluyan en su expediente referencias laborales sobre empleos anteriores o actuales. Cliente cuya ocupación declarada no corresponde con su nivel o tipo de actividad, por ejemplo, un universitario o desempleado que recibe o envía grandes cantidades de transferencias electrónicas o hace retiros diarios del máximo de efectivo en los diferentes lugares del país. Cliente que, según la información pública, mantiene una profunda relación de actividades de blanqueo de capitales, narcotráfico, terrorismo, corrupción gubernamental, fraude y otros delitos conexos. Solicitante de cuentas o relaciones comerciales que se encuentran incluidos en listas nacionales o internacionales sobre blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, fugitivos, criminales, terroristas o buscados por autoridades, organizaciones sin fines de lucro que realizan transferencias entre sí y comparten la misma dirección, así como sus gerentes o personal. Cliente que tiene negocios de alto riesgo en zonas de alto riesgo y en las que la entidad financiera no tiene sucursales. Una misma dirección para clientes involucrados en transacciones en efectivo o depósitos de cheque, particularmente cuando la dirección es un negocio o corresponde a una dirección fuera del país. Cliente que presenta documentos de identificación inusuales, adulterados o ilegibles que dificultan su verificación. Cliente que entrega documentación incompleta. Cliente que al realizar operaciones financieras aparenta estar siendo dirigido por otras personas, específicamente cuando parece no tener conocimiento de los detalles de la transacción. Cliente que es directivo o alto funcionario de entidades públicas que presenta cambios significativos en su nivel de vida sin ninguna justificación razonable. Cliente que envía o recibe frecuentemente transferencias de dinero desde o hacia territorios o países considerados no cooperantes por el Grupo de Acción Financiera sin una justificación económica aparente o si dichas transacciones no son consistentes con el comportamiento de negocios históricos del cliente. Cliente con conocidas deficiencias de liquidez que en poco tiempo y sin implicación relativa el flujo de efectivo en las cuentas, productos y relaciones comerciales. Cliente con cambios representativos de los movimientos financieros de sus empresas que no son acordes con el comportamiento general del sector. Cliente que justifica
su incremento patrimonial o transacciones financieras indicando haberse hecho acreedor a un premio o por la venta o cesión del mismo a favor de un tercero, sin que exista un registro comprobante oficial del pago. Cliente que en un corto periodo de tiempo justifica sus ingresos con varios premios provenientes de lotería, juega de azar o ganancia en juego de azar, con poco reconocimiento en el mercado. Cliente con un incremento patrimonial repentino que lo justifica a través de la obtención de presuntos premios provenientes del exterior, pero que son rápidamente transferibles sin la debida justificación. Cliente sin historial o antecedentes patrimoniales económicos, comerciales, industriales o financieros. Cliente que exhibe una inusual preocupación respecto de los riesgos que asume y de las comisiones y otros costos de la transacción. Apertura de cuentas bancarias a nombre de familiares cercanos sin la debida justificación. Cuenta bancaria en que se intenta registrar a un tercero como autorizado para su manejo sin que exista un vínculo claro y justificación para ello. Cliente cuyo teléfono se encuentra desconectado que al realizar la llamada de verificación al número no concuerda con la información. Cliente que apertura varias cuentas conjuntas con una persona común a todas ellas sin justificación aparente. Cliente que se identifica con el mismo domicilio, número telefónico, dirección postal o correo electrónico sin justificación aparente. Cliente que sin motivos razonables solicita ser incluido en la lista de clientes habituales del banco con respecto a reportar transacciones con dinero en efectivo. Cliente que frecuentemente solicita que se le aumente el límite para reportar transacciones. Cliente que obliga a tratar de obligar a un empleado del banco a que no conserve en el archivo el reporte de alguna transacción. Alertas relacionadas con personas jurídicas. Personas jurídicas sin historial o antecedentes patrimoniales, económicos, comerciales, industriales o financieros. Personas jurídicas cuyos estados financieros reflejan resultados muy diferentes comparados con otras compañías del mismo sector con actividades económicas similares. Personas jurídicas que presenten ingresos no operacionales superiores a los ingresos operacionales. Personas jurídicas extranjeras que no tenga sucursales en nuestro país, la cual envía pagos o depósitos en dólares por ACH a empleados extranjeros radicados en nuestro país, trabajando para dichas personas jurídicas sin la debida justificación. Personas jurídicas con capitales o socios provenientes de territorios o países considerados no cooperantes por el Grupo de Acción Financiera Internacional. Alertas relacionadas con el comportamiento de los empleados o directivos. Los sujetos obligados deberán prestar especial atención a los siguientes comportamientos o acciones adoptadas por el empleado o directivos de la entidad, directivos o empleados que omiten reiteradamente los actos preventivos o de debida diligencia a los que están obligados. Directivos o empleados que usan o prestan su propia dirección domiciliaria para recibir la documentación de sus clientes. Directivos o empleados que sin justificación razonable utilicen la naturaleza de la función para efectuar personalmente en su nombre o a través de cuentas, transacciones o operaciones de los clientes. Empleados que muestran un cambio repentino favorable en su estilo económico de vida, realizan transacciones financieras y de inversión que no corresponden con el monto de sus ingresos laborales u otros conocidos, sin una justificación clara y razonable. Empleados renuentes a disfrutar vacaciones o aceptar cambios en su actividad o aceptar promociones o ascensos que impliquen no continuar realizando las mismas funciones sin una justificación clara y razonable. Empleados que con frecuencia se ausentan del lugar de trabajo y permanecen en la oficina más allá de la hora de cierre o concurren a ella por fuera del horario habitual sin justificación. Empleados que eviten ciertos controles internos o de aprobación establecidos para determinadas transacciones y productos y servicios financieros. Empleados que frecuentemente tramitan operaciones con excepciones para un determinado cliente. Empleados que frecuentemente incurren en errores o inconsistencias y presentan explicaciones insuficientes o inadecuadas. Empleados que frecuentemente omiten la verificación de identidad de una persona o no verifican sus datos con los registros suministrados en los formatos o bases de datos de la entidad sin que tengan asignadas estas funciones. Empleados, principalmente asesores comerciales que frecuentemente atienden a un mismo cliente o usuario al cual aparentan no conocer o impiden a otros compañeros atender a determinados clientes. Empleados que insisten en realizar reuniones con clientes en lugares distintos a la oficina sin justificación alguna para realizar alguna operación comercial o financiera de un cliente. Empleados que no han comunicado o han ocultado al oficial de cumplimiento información relativa a una operación inusual o cambios injustificados en el comportamiento de algún cliente. Empleados, principalmente asesores comerciales que atienden
a determinados clientes en forma preferencial, exclusiva y permanente, o los eximen de ciertos controles, argumentando que son clientes conocidos, referenciados de otra entidad que los asesora en todos los negocios similares. Empleados que constantemente reciben regalos, invitaciones, dádivas u otros presentes de ciertos clientes o usuarios, sin una justificación clara y razonable o sin estar autorizados por los códigos de la entidad. Alertas relacionadas con transacciones en efectivo, transferencias electrónicas y giros de dinero. Los sujetos obligados deberán prestar especial atención a las transacciones en efectivo, transferencias electrónicas o giros de dinero con algunas particularidades inusuales. Giro con las siguientes características. Giro en efectivo inmediatamente después de los depósitos en efectivo. Giro desde una cuenta a la que inusualmente fueron transferidos importantes montos de dinero provenientes de una entidad que otorga créditos de consumo o desde el exterior. Giros desde una cuenta justo antes que la cuenta sea cerrada. Envío de giros internacionales por parte de diferentes remitentes a favor de un beneficiario común. Envío de giros internacionales consecutivos por iguales o similares sumas de dinero con destino al mismo país. Envío de giros internacionales por el mismo monto en la misma fecha a la misma ciudad o país a nombre de diferentes personas que aparentemente no se conocen entre sí sin la debida justificación. Envío de múltiples giros internacionales a un mismo país por cuenta de uno o varios remitentes cuando el monto es inferior o muy cercano al límite establecido para el control de las transacciones en efectivo. Envío de giros internacionales a favor de diferentes personas que aparentemente no se conocen entre sí, las cuales registran el mismo número telefónico en el mismo país o beneficiarios sin la debida justificación, recibo de transferencia y compra inmediata de instrumentos monetarios para hacer pagos a terceras personas. Transacciones en efectivo con las siguientes características. Depósitos y retiros de efectivo de la cuenta de una empresa que normalmente no realiza pagos en efectivo. Aumento sustancial de los depósitos en efectivo o en transacciones en divisa sin justificación financiera y particularmente en los casos en que dichos montos son traspasados en un corto periodo de tiempo a distintos oficiales difíciles de asociar al cliente. Depósito de montos pequeños de dinero en efectivo en muchas cuentas, lo que sumados se transforma en una suma considerable sin la debida justificación. Uso de grandes volúmenes de efectivo en billetes de baja denominación para operaciones comerciales sin la debida justificación. Reiterados giros en efectivo justo bajo el umbral de registro con el propósito de pago a personas naturales o pagos varios. Transferencia de dinero desde y hacia el exterior con instrucciones de pago en efectivo. Cambio frecuente de billetes de baja denominación por billetes de alta denominación. Estructuración de depósitos a través de múltiples sucursales de la misma entidad financiera mediante un grupo de individuos que entran a una sucursal al mismo tiempo. Depósito frecuente de cheques girados desde cuentas de entidades públicas que son depositados en cuentas particulares y que inmediatamente son retirados y transferidos sin la debida justificación. Cuentas abiertas por una entidad jurídica u organización que tiene la misma dirección de registro y de domicilio de otras entidades jurídicas y organizaciones sin ninguna explicación razonable. Cuentas abiertas a nombre de una entidad jurídica que esté involucrada en las actividades de una asociación o fundación cuyos objetivos o socios están relacionados con los reclamos o demandas de una organización terrorista u otra actividad delictiva precedente del delito de blanqueo de capitales que muestre movimientos de fondos por encima del nivel de los ingresos esperados. La infraestructura de las empresas por lo general se limita a una oficina o a un lugar de residencia que al parecer no guarda relación con los montos manejados en cuenta y la actividad que la empresa realiza. Cuenta con incremento exagerado en el volumen de fondos manejados después de atravesar la dificultad financiera sin una justificación aparente, traslado frecuente de dinero mediante transferencias bancarias a zonas fronterizas del país sin ninguna justificación. Empresas que no realizan compras ni gastos, sino únicamente retiros en efectivo desde una de las cuentas. Apertura de varias cuentas corrientes bajo uno o más nombres con una misma persona autorizada para girar o librar cheques. Cuenta para la cual varias personas tienen la firma autorizada, pero entre las cuales
No parece existir ninguna relación personal o comercial. Solicitante de cuenta corriente que exigen ser atendido o manifiesta marcada preferencia por un asesor comercial, gerente o funcionario bancario específico. Persona considerada como persona expuesta políticamente que figura o intenta ser registrada como autorizada para el manejo de una o varias cuentas corrientes de terceros sin que exista un vínculo claro y justificado. Persona que figura como una firma autorizada para el manejo de numerosas cuentas corrientes de diferentes personas o empresas sin que exista una justificación aparente. Persona o entidad que frecuentemente cierra y abre nuevas cuentas de ahorro en un mismo banco o en otro de la localidad sin aparente justificación. Cuentas corrientes que registran únicamente depósitos por un lapso de tiempo, logran acumular un saldo considerable y luego el dinero se retira en un solo día o un periodo corto. Cliente dedicado a la importación cuyos movimientos de cuenta, pagos o giros provienen de países diferentes de aquel al cual está haciendo las exportaciones. Cliente que efectúa depósito de dinero con el propósito de realizar una operación a largo plazo, seguida inmediatamente de un pedido de liquidar la posición y transferir los beneficios fuera de la cuenta. Cliente que sin justificación aparente mantiene múltiples cuentas bajo el único nombre o su nombre de familiares o empresas con un gran número de transferencias a favor de terceros. Cuenta de depósito utilizada sin razón aparente para consolidación de fondos manejados en otras cuentas del mismo cliente dentro de la entidad o vinculadas directa o indirectamente a él para luego transferirlos y o comprar instrumentos monetarios. Cliente que paga repentinamente un préstamo problemático sin que exista explicación sobre el origen del dinero. Préstamos con garantía líquida, cancelados anticipadamente sin justificación razonable del origen de los fondos para ello. Línea de crédito por los montos significativos a favor de los negocios que no guardan relación con su modesto tamaño y su presencia en el mercado. Empresas con problemas económicos que repentinamente pagan por anticipado la totalidad de sus deudas. Tarjetas de crédito con altos volúmenes de consumo mensual y con pago total inmediato y que no se ajusta al perfil económico de ingresos del tarjetaviente. Préstamos pagados mediante débitos automáticos a cuentas de depósito o inversión que no se corresponden al perfil del cliente. Préstamos que tienen como colateral certificado de depósito u otros vehículos de inversión sin la debida justificación. Clientes que frecuentemente depositan o realizan pago de grandes sumas de dinero en efectivo envueltas en bandas de papel de otros bancos. Préstamos garantizados por terceras personas que no aparentan tener ninguna relación con el cliente. Préstamos garantizados con propiedades en los que el desembolso se hará en otra jurisdicción. Falta de retiro de fondos contra cheque depositado por parte de un cliente que opera un negocio al por menor y brinda el servicio de comprar cheques. Esto sugiere que el cliente tiene otra fuente de fondos. Número pequeño de depósitos usando cantidades considerables de cheques, sin embargo, raramente se hacen retiros para las operaciones diarias. Cambian los patrones de realizar algunas transacciones. Cambios repentinos e inconsistentes en las transacciones y formas de manejo del dinero, cambios importantes en los patrones de envío de dinero en efectivo entre bancos corresponsales, incrementos en la cantidad de dinero en efectivo manejado sin que haya el incremento correspondiente en el número de transacciones que hayan sido reportadas, movimiento significativo de billetes de alta denominación, hecho que no guarda relación con el área de ubicación del banco, grandes incrementos en el uso de billetes de denominaciones pequeñas y disminución correspondiente en el uso de billetes de alta denominación sin que se hayan registrado reportes de transacción. Incrementos rápidos en el tamaño y frecuencia de los depósitos de dinero en efectivo sin la correspondiente disminución de los depósitos que no son de efectivo. Transacciones relacionadas con el financiamiento del terrorismo. Con relación a las organizaciones sin fines de lucro, pueden beneficiarse las transacciones bancarias que no parecen tener un propósito económico lógico, o en ellas aparece no existir un vínculo entre la actividad declarada por la organización y las demás partes que participan en la transacción. Cuenta abierta a nombre de la entidad, una fundación, una asociación o un fondo de inversión que muestra movimiento de fondos por encima del nivel de ingresos normal, habituales sin justificación económica o jurídica, teniendo como cuenta el perfil del cliente. Depósito de pequeñas cantidades realizadas por un tercero en un mismo día o en fechas cercanas a la cuenta de la organización sin fines de lucro. Cuentas abiertas a nombre de casas de cambio en que se reciben transferencias telegráficas y o depósitos estructurados.
transacciones relacionadas con el arbitraje cambiario y cajero automático ATM. Los sujetos obligados están obligados a prestar especial atención a las siguientes transacciones relacionadas con el arbitraje de cambio, cajeros automáticos. La apertura de cuentas bancarias cuyos clientes solicitan varias tarjetas de débito para efectuar retiros a través de cajeros automáticos en otros países y efectuar estas operaciones en repetidas ocasiones, recibiendo un beneficio económico por la diferencia eventual que se presenta entre el precio al que se compran las divisas con las que se hacen los depósitos y el valor en base a la cual se liquidan los dólares cuando se realiza el retiro a través de los cajeros automáticos. Múltiples depósitos efectivos en un día utilizando uno o más cajeros automáticos. Realizar transacciones consecutivas y que la suma llegue o supere los 10.000 balboas, como por ejemplo el retiro de dinero en efectivo por caja por la suma de 9.500 o más y el cajero automático por la suma de 500 o más en un mismo día o en días consecutivos. Cuentas que muestran varios depósitos bajo la cifra tope hecho en un cajero automático. El presente acuerdo deroga en todas sus partes el acuerdo especial 12-2005 de 14 de diciembre del 2005. Bien, este acuerdo a partir de su promulgación el 9 de junio de 2015. Los mismos personajes.